pueden sentar. Abran sus Biblias al libro de Hebreos, al capítulo 11. Continuamos con los héroes de la fe. Y el segundo que se menciona en la sala de héroes del libro de Hebreos es Enoc. Pero primero voy a leer el primer verso. Ya encontraron, ¿verdad? El libro de Hebreos capítulo 11 y el verso 1. Que muchos de ustedes ya lo tienen memorizado. Ok, les voy a pedir que se pongan de pie. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se pueden sentar. Bien sencillo. Y hay dos palabras claves aquí. Lo que se espera y lo que no se ve. Nosotros preferimos escoger entre lo que vemos. Pero la palabra de Dios nos dice que lo que no se ve es eterno, porque lo que se ve es temporal. Bien sencillo, ¿verdad? Si usted lo ve, es temporal. Si usted no lo ve, es eterno. Si usted lo tiene, es temporal. Si usted no lo tiene, es eterno. Lo mejor nos espera, no lo tenemos. Este cuerpo va envejeciéndose, a veces un poco más acelerado. Hay días que siento más las edades, los años que otros. Hay días que me siento joven hasta que brinco. Y me duele todo. Pero todo nos ha pasado. Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero este cuerpo por toda la eternidad. Yo prefiero el cuerpo que Dios me prometió. Pero me está esperando. Eso es la certeza de lo que espero. Yo estoy seguro, convencido de que me espera un cuerpo glorificado. Yo estoy seguro, convencido que estaré un día con el Señor y que lo voy a ver tal y como es, no como me lo imagino o como lo leo, pero voy a estar con Él, voy a andar con Él. Y eso es fe. Yo tengo fe y tengo seguridad de que un día allá en el cielo ya no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber dolor. Ya no va a haber demonios ni diablos. Pero mi esperanza es que ustedes estén ahí. La segunda cosa es la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de un cielo, de una casa de mi Padre, en cuya casa hay muchas moradas. Y una de esas moradas es para mí, es para ustedes. Yo estoy convencido de eso, que la morada que me espera es superior a la morada que tengo. Tal que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, nos dice a nosotros que estar con el Señor es muchísimo mejor que estar aquí con ustedes, que estar ustedes conmigo. Estar con el Señor es muchísimo, sin embargo, Pablo decide quedarse. Vamos al verso 5 ahora del mismo libro de Hebreos, y quiero, como les dije, quiero hablar de Enoc. Ya deben de haberlo encontrado, ¿verdad? Ok, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué testimonio vamos a dejar nosotros cuando llegue el rapto?
El testimonio que tuvo Enoc es que agradó a Dios. Según el siguiente verso, verso 6 del libro de Hebreos, capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc le agradó a Dios. ¿A quién agradamos nosotros? ¿A nosotros mismos? ¿A la familia? ¿A quién agradamos? Porque fe en Dios le agrada a Dios. Porque en el mismo verso 6 dice que es necesario que creamos que Él es. Y que Dios es galardonador del que lo busca. Y lo he dicho muchas veces, a veces los aburro, pero la verdad es que usted no busca algo que no existe. Usted busca algo porque cree que existe. Amén. Perdió las llaves, ¿qué hace? Las busca. ¿Para qué las busca si no existieran? Usted sabe que existen, usted sabe que existe Dios y usted lo busca. Amén. Eso es fe. No como alguien me dijo a mí, ¿has visto a Dios? No. No lo he visto. Pero sé que existe. ¿Y cómo sabes? Le dije yo, este edificio, ¿has visto al arquitecto que lo diseñó? Dice, no. ¿Pero crees que existe? Y tenían ahí un marcador con el nombre del ingeniero que diseñó el edificio. Le digo, no ves al hombre, pero ves aquí que dice que está hablando de él y tú lo crees. Pues lo mismo, yo creo en Dios, porque esto dice de Dios. Si puedo creer en ese pedazo de metal que fulano de tal diseñó este rascacielos, yo puedo creer por la Biblia que Dios diseñó el universo. Y Él me formó a mí en el vientre de mi madre. Déjeme leer el verso 5, pero diferente. Voy a mencionar 5 puntos que enfatiza. Por la fe no fue traspuesto. Pero acuérdense que fe es objetivo. Eso es creer en Dios. Porque creyó en Dios fue traspuesto. Para no ver muerte. Enoc no tiene tumba. Búsquela por cuantas veces la quiera. Va a haber muchos Enocs. Pero este Enoc no tiene tumba. Su cuerpo no se descompuso. No sé en qué forma está el cuerpo porque la Biblia no nos dice. Lo único que sé es que Dios traspuso a Enoc tal y como andaba sobre la tierra. Y estoy seguro que donde está Dios está Enoc. Y no fue hallado, lo buscaron. ¿Qué pasó? De repente desaparece alguien, oiga, lo buscamos. Y no lo hallaron. Porque lo traspuso Dios. Porque Dios lo agarró y se lo llevó. Y antes que fuese traspuesto, y aquí está la razón porque fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el libro de Hechos, capítulo 1 y el verso 8 nos dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, recibiréis poder y me seréis mis testigos. Enoc fue testigo de la existencia de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, porque se necesita poder para agarrar a alguien y transponerlo para otro lugar. ¿Y será posible que en el otro lugar haya aire para respirar, comida para comer? Yo no sé, pero Dios se encargó y Él les aseguró que todavía tiene su cuerpo. Amén. Y les aseguro que está bueno y sano. Y les aseguro que no está envejeciéndose. Y todo eso fue por fe. Y ustedes quizás lo conocen más porque Enoc es el padre de Metusalén, el que vivió casi 1000 años. Todo el mundo sé que miran a uno, está tan viejo como Metusalén, se dicen a los otros. Hay gente que cumplen años hasta en los domingos y no es decir que, porque hermanos, 900 y algo de años. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa temporada? ¿Cuántos de ustedes tienen 100 años? ¿Cuántos de ustedes tienen allí?
Y hay gente aquí que aunque diga 50 no van a querer levantar la mano, porque ya me dijeron que no tienen la edad que tienen 27 años. Lo pone al revés. Pues yo tengo 17 entonces. Abran sus Biblias a Lucas capítulo 3, verso 37. ¿Qué tanto lo considera Dios a este joven, aunque no era joven cuando desapareció? Andaba avanzado en edad, según nosotros. Pero ¿qué piensa Dios de él que lo incluye en la genealogía de su Hijo Jesucristo? Y usted no puede pertenecer a la genealogía si no tenía fe en Dios. En Lucas capítulo 3, verso 37 al 38, hijo de Matusalén. Ustedes leanlo ahí, correcto, hombre. Hijo de Enoc, Matusalén, hijo de Enoc, y Enoc, hijo de Jared, y Jared, hijo de Malaleel, también batallé, a las 7:30, y Malaleel, hijo de Cainán. Lucas va al revés, empieza con los más recientes de Jesús y va progresivamente hacia el pasado hasta que llega a Adán y a Eva. Pero dijo aquí que Enoc, quien era hijo de Jared, y está incluido en la genealogía de él, Jesús nació. Él es uno de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar los tiempos en que Enoc mostró su fe. Regresemos a Génesis capítulo 6. El verso 5 y 8. Los días no eran ideal para creer. En el año 72, las iglesias Asambleas de Dios latinas empezaron explosivamente a crecer. La iglesia donde fui criado espiritualmente había sembrado como 10 iglesias en la ciudad de San José, California. Había un crecimiento extraordinario. Yo vine a los pies de Cristo en medio de un gran avivamiento. Había sanidades por todas partes. Estaba en un auditorio en Oakland escuchando a Mario Murillo. Y de repente se detuvo en medio sermón, que para mí era raro ver a Mario hacer eso, pero lo hizo. Y señaló a alguien en el balcón y todo el mundo volteó la cabeza para ver. Y arriba estaba una jovencita de la iglesia de nosotros que andar en la playa empezaron a echarse arena unos a los otros y le cayó arena en el ojo. Y ella se lo sobó y se raspó la superficie y quedó con paño, que no miraba bien de este ojo. Y Mario Murillo estaba predicando, de repente se detiene, está alguien allá, Dios te está sanando el ojo. Ahora Mario no la conocía. Y todo el mundo voltearon a ver, y los de la iglesia, yo oí donde hicieron. Y de repente la jovencita se paró, puso de pie, empezó brinque y brinque, y ya veo. Y Mario dice, ahora siéntate y escucha el resto del sermón. Y estaba llore y llore la muchacha, y los padres estaban varias bancas detrás de mí, y estaban ellos también alabando a Dios. Es fácil creer cuando vemos esas cosas. Así no eran los días de Enoc. No había esta clase de manifestaciones. Oiga, yo estaba en los servicios cuando hacían llamado al altar y la gente no caminaban al altar como ustedes vienen esperando que se levanten otros al altar. Y cuando llamaban al ministerio de altar, oiga, corrían. Había esta clase de entusiasmo, esta clase de pasión. Y la gente todavía ni llegaban al altar y caían postrados allí, y hombres grandes. Y siendo criado en la cultura mexicana del rancho, el hombre no debe de llorar, y estos acá
embarrados y llorando y despeinadas, las mujeres con los peinados altos allá todos ladeados y el maquillaje todo chorreado y ellos allá cantando y alabando y gente corriendo. Y había postes un poco más flacos que este, sosteniendo los techos, el techo o el cielo. Y estas mujeres corrían, levantando las manos hacia atrás, hacia adelante, baile y baile y brinque, y yo esperando que se estrellara. Y nunca se estrellaron. Y enfrente teníamos bancas, no teníamos sillas como estas, y eran bancas gruesas de pura madera. Oiga, cuando me tocaba limpiar la iglesia, a veces levantaba y no podía, tenía que pedir ayuda, porque las bancas eran gruesas y eran pesadas. Y yo vi a esta señora que estaba enfrente, y vino el pastor, oró por ella y se dejó ir. Cayó sobre la madera, rebotó varias veces y luego cayó al piso. Oiga, y este incrédulo aquí, esta mujer se estrelló. Y al ratito la señora se para, se sienta, se para. Y yo busco y busco el chorro de sangre. Hermano, se dio un golpe, pero fuerte, que de veras se debería haber partido el cráneo. Debería haber tenido sangre embarrada atrás de su cabeza. Y yo busqué y busqué, lo único que tenía es que el peinado aplastado. Porque de tanto spray que se echaban allá para que se quedara, y estaba medio flat, medio plano ahí. No, ustedes no conocen de esos tiempos. Y los que conocen no lo admiten. Oiga, pero cuando usted ve esas cosas, y yo miraba a estos hombres grandes, y el poder de Dios moviéndose, y fue el día que, uno de esos días que Dios me arrastró al púlpito, en contra de mi voluntad, porque mi mente estaba para salir. Hoy cuando usted ve ese poder, usted vale más que crea, y tiemble delante de Dios. Creo que se está perdiendo respeto por Dios. Pero Enoc no vivía en esos tiempos de aviamientos. La gente no corrían al altar para aceptar a Cristo, la gente no dejaban muletas, no dejaban sillas de ruedas enfrente, no dejaban parches, no dejaban nada en aquellos días. De que yo sepa, no había congregaciones, pero sí había testimonio de Dios. Enoc era uno de ellos, daba testimonio. Leyendo Génesis capítulo 6, versos 5 al 8, solamente para que se enteren ustedes de los tiempos, una idea. Ya para este tiempo, para el capítulo 6, ya la cosa había intensificado, había empeorado, no mejorado. Y nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Pensamientos, quizás no acciones, pero siempre estaban maquinando algo malo, algo contrario a Dios. Porque hay gente que le llama mal bueno, y al bueno le llama mal. Pero esta gente pensaba en mal, dice el Espíritu Santo bajo, inspirando al autor. Dice, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de toda esta perdición, pudrición, en medio de toda esta tiniebla había una lucecita. Noé. Pero en este ambiente, Enoc dio testimonio de su fe en el Dios que vive. No solamente en Dios que vive, porque mucha gente creía, Caín creía y trajo ofrenda. Pero el concepto que tenía de Dios era erróneo. Enoc creía que había Dios, pero creía que había un Dios tan grande, lleno de misericordia, de gracia y de amor. Su concepto de Dios
transformó su vida tal que su vida era un testimonio vivo a la gente. Estableció Él un patrón aquí para nosotros también. Porque en esta clase de ambiente este hombre resplandecía, brillaba. Y la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que somos luz y somos sal. ¿Qué tanto alumbra nuestra luz? ¿La gente sabe que somos cristianos? Oiga, usted está en tinieblas, prende la luz y todo el mundo se da cuenta que prendió la luz, ¿no es cierto? Todo el mundo debe de saber, hay un cristiano aquí. Quizás no lo captan, no lo entienden, quizás los deja medio confundidos, ¿qué hay en él que no hay en mí? Pero hay algo en usted, es Dios. ¿Qué tan transparente es usted para que Dios resplandezca? Enoc fue transparente. En el Salmo 14:2, y no lo busquen porque voy a hablar rápidamente, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es necesario que lo busque, pero primero tiene que creer que es para buscarlo. Y Dios anda buscando en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, cuando Jesús aparece en el pozo de Jacob y llega la mujer de Samaria, le dice a ella: Dios anda buscando adoradores. Aquí anda buscando gente entendida, porque adoradores no iba a encontrar si no hay entendimiento. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué conocemos de Dios, hermanos? En Tito capítulo 3 y el verso 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Y el que diga que no, es más insensato de lo que piensa. Porque yo no lo digo y lo dice Dios. Dice: en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos. En Cristo no debemos de serlo. Enoc fue y no fue. O sea, llegó el día que creyó en Dios. Pero hay muchos que creen en Dios. El diablo cree y hasta tiembla. Pero el diablo no se arrepiente. El diablo no busca a Dios. Al contrario, busca imitarlo y deshacer todas sus obras. En Génesis capítulo 5, y así aquí sí abran la Biblia, porque hay una lista de padres engendrando hijos, y había mucha actividad, pero también había muchos años. Si hay gente que en menos de 60 años tienen hasta 20 niños, ¿qué pasaría si vivieran a 900 años? Llenaran este santuario, los invitara a que fueran miembros. Génesis capítulo 5, verso 14 en adelante. ¿Ya lo encontraron? Y quiero que marquen dos palabras. Artículo y la palabra murió. Y murió. Porque se repite varias veces. Empezando con el verso 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. 910 años, wow. Y vivió Mahalalel, ese hombre, por favor no le llamen eso a sus hijos porque no los dedico. Vivió él 65 años. Y engendró a Jared, y vivió Mahalalel, gracias por la ayuda, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Si en 65 años engendró a Jared, ¿cuántos 65 años hay en 830? Hay ustedes matemáticos. Total que tuvo muchos hijos y muchas hijas, ¿ok? Pero murió.
Porque dice el verso 17, y fueron todos los días de mal a él 895 años, ¿y qué? Murió. Ya van 2 que mueren. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Cuando Dios dijo fructificar y llenar la tierra, fue lo único que obedecieron. Y fueron todos los días de Jared 962 años y, repita conmigo. Yo sé que no les gusta usar esa palabra, pero algún día van a decir eso de nosotros. Y murió. Tan, ahí acabó. Verso 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el verso 24, caminó pues Enoc con Dios. En medio de toda esta corrupción, en medio de toda esta bola de perdidos, de rebeldes, en medio de todos esos, caminó pues Enoc con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El cuerpo, a pesar de la cantidad de años que sobrevivían, envejecía y llegaba a punto en que todo dejaba de funcionar y dejaban de respirar y el corazón se detenía y experimentaron la muerte. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí no dicen que Dios los va a librar, dicen que un hombre los va a librar. Que el hombre, como usted y yo, somos capaces de engendrar a alguien que nos libra de nuestras obras, de nuestro sufrir. Que podamos ser capaces de engendrar a alguien, y esta es la esperanza que pusieron a Noé. Le dieron, pero de Noé voy a hablar en otro tiempo. Porque esto podía habérsele llegado a la cabeza a Noé, porque tenían estas expectativas con su nacimiento. Pero vea bien lo que buscaba esta generación. No buscaban a Dios, buscaban alivio de la maldición de Dios. Engendraron un hijo y dijeron, este es el que nos va a librar. No es el hijo de Dios, es el hijo de hombre. Están buscando, esta es la generación en que fue criado y vivió Enoc. Generación que buscaban su propia salvación por sus propios medios. Efesios 2:8 nos dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y repitan conmigo, y murió. Qué bueno que cooperan. Pero mire, de todos los que leímos aquí, dicen vivió, engendró, vivió después de que engendró, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días, y murió. Pero de Enoc dice, vivió, engendró, caminó Enoc con Dios, engendró hijos e hijas, fueron todos los días, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Ahora lo que estaba disponible para Enoc estaba disponible para todos, porque es el mismo Dios.
Cuando Dios dice que de tal manera amó al mundo, Él amó a todos los que murieron también. Pero solo una persona en esta generación caminó con Dios. Y hay personas que han tenido o vienen de familias desintegradas, de familias disfuncionales, y quizás ni familias tuvieron, anduvieron siendo arrebatados de lugar a lugar. No tuvieron un hogar como el mío. Mi mamá y papá siempre estuvieron allí, hasta largos años. Muchos de ustedes, a veces, quizás haya personas que ni conocieron a su papá. Y si lo conocieron, a lo mejor fue cruel. Fue malo con ustedes. Y lo que les quiero decir que no importa, hermanos, su pasado. Porque en Dios usted puede tener un futuro glorioso. Y en medio de cualquier familia, por más inmorales que sean, por más oscura que sea la situación, usted puede resplandecer, dar testimonio de Dios. Déjeme decirlo de otra manera, usted tiene que. Porque Dios ha hecho que no nos da alternativa. Él no nos dice, si quieres vas a ser luz del mundo. Dice, eres luz del mundo. Si somos hijos de Dios, somos luz del mundo. No importa qué concepto tenga usted del mundo, usted es luz, porque si usted es creyente y es hijo de Dios, automáticamente es luz, porque Dios es luz. Y si Él hace morada en usted, Dios no puede dejar de ser luz. Y usted no puede apagar esa luz, la puede apagar en su vida, en su testimonio, en su conversación, en sus obras, en sus relaciones, pero a Dios nadie lo apaga. Si usted no lo hace, Dios levanta a otro que lo haga. Pero Dios quiere que brillemos en esta generación. Y vamos de peor a peor en cuestión de creyentes, porque aún hay muchas denominaciones se están apartando de la creencia que esta palabra es inspirada por Dios. Abran sus Biblias a Judas. Y no voy a hacer lo que me hicieron a mí, recién salvo. Me pidieron que buscara el segundo capítulo de Judas y llegué a creer que me habían regalado una Biblia falsa, porque no tenían segundo capítulo. Judas, y ya estaba por decir capítulo 1, la tentación. Pero es Judas, versos 11 al 16. Y Judas está hablando de una generación perversa. Y quiero que presten atención a las palabras descriptivas, los adjetivos de la gente, la comparación que hace. El libro de Hebreos nos dice que el Antiguo Testamento fue escrito como ejemplo para nosotros. Pues aquí Judas menciona varios ejemplos que no debemos de imitar. Pero es bien, me encanta este librito. Es triste, me da tristeza. Y yo quiero cambiar este librito que no sea para nosotros, que no sea para nuestra generación. ¿Ya encontraron a Judas? Bueno, no lo busques porque ya se colgó. No, estoy hablando de otro Judas aquí. Verso 11. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y espero que se levanten los oídos aquí porque hablamos de Caín hace 2 semanas. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes.
para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas menciona los ejemplos que siguieron este pueblo o que imitaron, quizás inconscientemente, sin considerarlo. Pero la primera persona dice, siguieron el camino de Caín, y el camino de Caín fue falta de respeto a Dios, un desprecio por Dios, que le trajo cualquier cosa del campo que él agarró y se lo trajo a Dios. Sabía que Dios quería ofrenda, pero no le trajo lo mejor porque no creía que Dios merecía lo mejor. Y hay gente que cuando dan regalos a una persona le dan buen regalo y a otra como cualquier cosita. ¿Verdad? Porque hacemos distinción entre personas, ¿no es cierto? Como si Dios así lo hiciera. Caín, el concepto que tiene de Dios determina su actitud en ofrendar. Dios ama al dador alegre, no al dador forzado. Pues tengo que complacir a la gente, tengo que complacir al pastor, si no, aquí viene mi ofrenda. Y lo mejor lo deja en casa. Y hasta su trabajo, porque todos debemos hacerlo para su honra y su gloria. Caín es aquel que despreció a Dios y terminó matando a su propio hermano. Porque cuando usted desprecia a Dios, desprecia la creación de Dios. Si usted no tiene alto concepto y aprecio de Dios, no tiene alto concepto de la humanidad y puede abortar sin conciencia. Y puede mal hablar de otros y arruinar su fama. Porque no tiene concepto de Dios, no tiene temor de Dios. Habla de los hijos de Dios como nada. Va y mata a Abel y luego cree que se puede esconder. Nadie se dio cuenta. Y Dios tiene que venir a buscarlo. Y hay gente que sigue en este ejemplo, no, están en la iglesia, dan ofrenda, alaban a Dios, pero hay falta de reverencia. Su concepto de Dios es tal que usted puede estar texteando en medio culto. Cuando debemos estar alabando a Dios y que Él debe de ser la figura excepcional y superior, estoy en la iglesia, no me vuelvas a textear. Te veo después. ¿Dónde vamos a ir a comer, oye? Oh, ya llegaste. Y tengo que meter esto aquí. México anotó un gol. No voy a decir contra qué país, Ok, y luego dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam es el profeta, era profeta. Y vino Barak, el enemigo, y quería darle dinero a Balaam para que maldiciera a Israel, y Dios no lo dejó. Pero quería tanto el dinero que seguía insistiendo y montó su burro para irse a maldecir a Israel, y Dios tuvo que estorbarlo. Pero mire, empezó con desprecio por Dios, y el que desprecia a Dios aprecia más lo que Dios le da. El lucro, el dinero. Trabajamos mejor y sacrificamos más por el dinero que por Dios, que da el trabajo. Empezamos a hacer las cosas por dinero. Y el que hace cosas por el dinero menosprecia a otros. Y es capaz de maldecir a la gente de Dios. Hay unos como Caín y hay otros luego progresan al nivel de Noé, de Balaam, y luego progresan más todavía a Coré. Porque empiezan acá con la ofrenda, le traen algo, le alaban medio. Ya hombre, párale. Ese pastor ya no prediques tanto, ya quiero irme, tengo la comida en casa o lo que sea. Tengo planes. Y luego llegamos acá y nos matamos por el dinero. Y estamos dispuestos
comprometer nuestra fe en Dios. ¿Qué fe ha de haber tenido Balaam en Dios, que cree que puede maldecir el pueblo que Dios bendice? Que llegó a ese punto de engañarse a sí mismo, empezar en creer, que Dios que libró a Israel de Egipto no puede proteger a su pueblo, que Él lo puede maldecir solo porque es profeta de Dios, porque es pastor de Dios, puede maldecir la gente. Y luego de allí llega, porque va bajando, y ahora es como Coré, que se rebela contra la autoridad de Dios. Coré se rebeló contra Moisés y la tierra se lo tragó. Y como dije esta mañana, que si Dios todavía estuviera operando así, ¿cuántas grietas no habría? Cada vez que alguien se rebela contra los líderes de Dios, que se partiera la tierra, estuviéramos todos aquí temblando, tratando de cuidar qué pensamos de aquel mexicano que está allá en el púlpito. Sí, porque Dios conoce pensamientos. Pero mire, vamos a seguir, porque vemos a Caín. Yo no sé quién está con Caín, pero usted se conoce. ¿Quién está con Balaam y quién está como Coré? Pero está por allí, si no anda bien delante de Dios. Y a esta gente les llama Judas, y mira las palabras descriptivas. Primero les dice que son pastores que se apacientan a sí mismos. Vienen a una fiesta latina, a un convivio, cada quien trae su comida. Pero ellos traen su comida y la apartan y van y se sientan en su mesa. Porque esta comida es para mí, no es para los demás. Mire, cuando yo llegué a esta iglesia, celebraban la fiesta latina. Y la gente iban formando fila ahí para agarrar comida. Y yo les había dicho a los que sirven, que sirvan poquito, y los que quieran de más pueden regresar por más. Llegó una familia a la comida que trajeron. Échele más. No, con eso basta. Échele más, yo la traje o me la llevo. Y la agarró. Oiga, ¿usted quiere verme enojado a mí? Hágame eso delante de mis ojos. No me lo dijeron después, pero esto es lo que dice aquí. Se apacientan a sí mismos. Les importa poco los demás. En lugar de dar alegremente, no dan, se dan. Y los buscan, bueno, voy a seguir leyendo. Dice, nubes sin agua, que los vientos vienen, oigan las ideas, las doctrinas y los traen arrastrando para acá y para allá, y no tienen agua que derramar sobre la gente. No tienen nada, están secas. Lo único que sirven es para un poquito de sombra, pero como los vientos vienen y los vuela, ni la sombra, usted tiene que ir corriendo debajo de la nube para alcanzar la sombra, oiga. No sirven, no tienen nada que dar. Y luego las compara con fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. No pueden esconder. Estrellas errantes. El navegante no puede confiar en estas estrellas porque nunca están en el mismo lugar. Y si algo he aprendido del estudio de las estrellas es que siempre aparecen en el mismo, no siempre en el mismo lugar en el cielo, porque depende de la rotación de la Tierra, pero nunca se mueven de allí. Y hay unas estrellas, bueno, esas no se le llaman estrellas, pero son estrellas errantes que no saben para dónde van. No sirven para guiar a nadie, darán algo de luz, pero hoy están aquí y mañana están allá. Que usted va a buscarlos y ya no están allí. ¿O quiere orientarse y sabe que el mundo debe orientarse con la iglesia? Porque la iglesia debe de ser firme, constante. Y miren lo que sigue diciendo Judas en el verso 14, si todavía están ahí en el libro. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán,
diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc, Abel establecieron un patrón para los creyentes en Dios. Es un patrón imposible sin Dios, pero en Dios todo es posible. Amén. Usted puede creer en Dios aunque no haya justicia en la tierra. Y habla aquí de los impíos, impíos para acá, impíos por todas partes. Pero dice que Dios manda santas decenas de millares. Cada generación, hermano, tiene testigos. Y algún día estaremos todos delante de Dios. Los cristianos solamente delante de Cristo aparecen para que sus obras sean determinadas si eran para Él o no eran para Él. Pero los que no son creyentes terminarán delante del trono blanco del Padre. Y dice: Señor, yo hice esto y lo otro. Y dice: ¿y por qué me dices Señor y no haces lo que te digo? Y el Señor los va a comparar a ellos con los que creyeron. Porque si ellos pueden creer, estos quedan sentenciados por no creer. Si habiendo la misma evidencia que está disponible a todos nosotros aquí, ¿qué es esto? Quiere decir que todos podemos llegar a creer en Dios igual. Pues todos podemos llegar a caminar con Dios igual. Si no lo logramos, no es culpa de Dios ni del creyente, es culpa nuestra. Porque si hay Enocs en nuestra generación, nosotros podemos llegar a ser como Enoc. Y si no lo logramos, no podemos culpar a Dios, porque Dios promete hacer por nosotros lo necesario para que seamos igual que su Hijo. Dice: todo trabaja para bien para el que ama a Dios y es llamado, según su propósito, para ser transformado a la imagen de su Hijo amado. Dios quiere que lleguemos a ser como su Hijo. Si no llegamos a ser como su Hijo, no es porque no podemos, sino porque no queremos. Porque hay muchos que lo han logrado y hay millares de nubes de testigos en cada generación. Aquellos que están perdiendo su fe y rehúsan negar a Cristo y prefieren morir y sufrir. Eso es fe. Ellos creen que vale la pena creer en Cristo que vivir sin Cristo. Por eso lo dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si ellos pueden, nosotros podemos. Y dice de esta gente: son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ok. 2 puntos. El Señor vino y estos son. El Señor vino con sus santas decenas de millares, con 2 propósitos: para hacer juicio contra todos y para dejar convictos a todos los impíos. Dios levanta testigos de Él, los llena del poder del Espíritu. Caminan con Dios en el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, no en la carne, sino en el Espíritu. Son testigos contra cada uno de nosotros. Y Dios usa a estos testigos para dejarnos convencidos de qué tan mal andamos cuando vemos a esta gente que no caen. ¿Por qué caí yo? Porque quiso. Porque el que no cae es porque Dios lo sostiene y sigue creyendo en Dios, y Dios lo agarra y lo mantiene firme. Lo mantiene sobre la roca, y venga tempestades, y vengan aguas, y vengan vientos, no será movido de allí. Dios dice aquí: ellos te profetizan,
Porque ellos están diciendo, sí puedes. Sí puedes. Y si no, es que no quieres. Y no puedes culpar a Eva ni al diablo. Solo a uno. Para hacer juicio, para dejar convictos. ¿De qué cosas? De todas obras impías, de todas las cosas duras y de todas las cosas que hablaron contra Dios. Y estos son murmuradores, querellosos, que se quejan con frecuencia y sin motivo. Son los murmuradores del desierto que nunca entraron a la tierra prometida. Porque nunca estuvieron satisfechos. Se quejaron por todo. Y no decidieron vivir por fe. Dios les dijo, yo tengo una tierra donde fluye leche y miel, y no lo creyeron. Y toda su vida quejándose, murmurando. Andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, o sea, se elogian a sí mismos. Estaba en una mesa de pastores en Argentina, y para tristeza del llamado pastoral, lo digo. Cuando fui yo a la conferencia, todos en la mesa eran doctores, no de cirugía, doctores del ministerio, en teología y quién sabe qué más. Y empiezan a hablar. Pues yo soy doctor tal y tal, pastoreo la iglesia de quién sabe cuántos, y esto y lo otro, que pues yo soy doctor en esto, y he escrito estos libros y esto y lo otro. Y yo estoy sentado ahí y me dan ganas de salir al baño y cambiar de mesa. Dice, pues ¿qué voy a decir yo? Soy pastor de 125. Y la mayoría se me fueron. Y luego llegó a mí, ¿y usted qué hace? Y dice, pues yo soy pastor socio. Pastor socio. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Dice, el Señor me trajo y el evangelista me invitó y yo soy el pastor del evangelista. Se miraron unos a los dos, hermanos, me ignoraron el resto del almuerzo. Se elogian a sí mismos. Como si Dios no tuvo nada que ver con lo que lograron ellos. Dios no tuvo nada que ver con los talentos que Dios les dio para lograr lo que habían logrado. Dios no les concedió gracia. Hermanos, tenga cuidado de que no se pare el cuello para hablar de usted mismo. Y luego dice, adulando a personas para sacar provecho. O sea, en los últimos días va a haber gente con oídos que les da comezón en los oídos, que quieren solo escuchar ciertas cosas o buscan pastores que les prediquen lo que ellos quieren. Yo no voy a hacer eso. Aunque no me quieran. Mientras él me quiere y mi esposa me ama, oiga, ahí estoy contento. Porque yo sé para dónde voy y yo sé a quién sirvo. Y ustedes no quieren un pastor que les dice lo que quieren, sino un pastor que les da lo que necesita. Amén. Usted no quiere padres que le da todas las chiflazones que quieren. Usted quiere padres que le da lo que necesita y le da la disciplina cuando necesita. Abel y Enoc establecieron una norma, hermanos, pero para todos tiempos. No tenían la revelación que tenemos. Pero me atrevo a decir que Enoc y Abel mostraron más fe que muchos de nosotros que tenemos la revelación completa. La vida de Enoc representaba la posibilidad disponible para toda aquella generación. Porque cada vez que alguien se levanta y Dios lo usa, quizás ustedes no van a ser Gigi Ávilas. Yo nunca lo voy a hacer. Pero yo puedo ser fiel donde Dios me tiene. Y sea uno, sea otros, como Dios repartió los talentos, a unos les dio más, a otros menos. Pero de todos espera algo. Multiplicación. Había suficiente revelación, hermanos, suficiente información de Dios para que otros también caminaran con Dios, como lo hizo Enoc.
Porque Dios no hace acepción de personas. Cada uno de nosotros que andamos por fe, no por vista, servimos como ejemplos del poder de Dios para otros. Cada uno de ustedes que se mantiene firme en medio de tormentas, en medio de tempestades, usted se mantiene firme, usted es prueba de que en Cristo todo lo puede. Siga firme, siga adelante. Mire, la familia de Enoc no fue la familia ideal, hermanos. Adán y Eva fracasaron miserablemente. Y luego se ponen a acusarse uno al otro, echarse la culpa. No, pues es por tu culpa. ¿Y la tuya? Y ahí están. Y estos niños fueron criados en esta clase de ambiente. Los primeros hermanos, uno mató al otro. ¿Qué tanto testimonio había ahí? ¿Qué tanta familia íntegra? Pero en medio de todo eso, Enoc fue sobresaliente, porque buscó de Dios. Y encontró, porque el que le busca, lo encuentra. Se cuenta una historia de un misionero, no recuerdo el nombre de él, pero él estuvo en una de las iglesias donde yo fui miembro y él nos contó la historia. Como él y otro americano estaban en una carpa planeando los eventos de evangelización a las aldeas en África, en Centro África. Y en una de esas noches que estaban en oración y estaban leyendo la Biblia y estudiando y tratando de organizar un mensaje que pudiera ser entendido por esa cultura. Porque el mensaje es el mismo para todas culturas. Y en eso de ahí se abrió la puerta de la carpa y entró este indígena, nativo, y todo rasguñado y sangriento con sangre cuajada. Y cuando los vio, empezó a hablarles y no le entendían nada. Fueron y buscaron a otro de la aldea que entendía un poco y dice que Dios los mandó a hablar con ustedes. Dios los mandó a hablar con nosotros. Y dice que ustedes le van a decir de su hijo. Dios los mandó a donde están dos personas blancas. Él nunca había visto personas blancas. Y le dijo que pregúntales a ellos para que te cuenten de mi hijo. Resulta la historia que este indígena se paró allá en el montecito, en la montaña ahí, para ver a la aldea y estaba pensando en su mente. Había muchos dioses en esa aldea. Había muchos jefes, pero había un jefe sobre todos y era su papá. Habrá muchos jefes aquí, pero hay un jefe que es sobre todos y es mi papá. Hay muchos brujos aquí, pero hay un brujo que es sobre todos los brujos. Y está razonando dice, hay muchos dioses, pero tiene que haber un Dios que es sobre todos. Dios, yo quiero conocerte. Y Dios le habló. Y por no querer cometer error, caminó tan recto que a veces tenía que pasar por árboles y hierbas con espinas. Y por eso llegó todo rasguñado, porque tenía miedo que si le sacaba rodeo a las plantas, perdiera la trayectoria que el Espíritu le había mostrado. Él nunca había leído la Biblia. Ahí está un testimonio también para usted, hermanos. Y usted tiene menos excusa que él porque tiene la Biblia. Usted puede conocer de Dios para no fallar. Y usted puede aprender cómo conducir su vida, cómo determinar su conversación, cómo establecer sus relaciones y cómo trabajar tal que honra a quien es digno de toda honra. Si este indígena pudo buscar de Dios, ¿por qué nosotros no? Y no solamente en la iglesia, hermanos, fuera de la iglesia. Adán, de que yo sepa, nunca se arrepintió.
Eva tampoco. Nunca le pidieron perdón a los hijos por haberlos sacado del paraíso y metido a trabajar duro para ganar la vida. Y hay algo que descubro de Abel y Enoc: nunca se quejaron por tener que trabajar y comer del sudor de su frente. Nunca se quejaron con los padres: por tu culpa estoy aquí. Como le dijo un esposo a la mujer todo enojado: por tu culpa todos los hombres sufrimos. El espíritu de Adán sigue vivo, no ha muerto. Adán le dice a esta mujer: ¿qué me diste? Enoc buscó de Dios y lo encontró. En Isaías 55, versos 6 y 7 dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Dios no le quita el camino, usted lo deja para abrazar el verdadero camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él. Buscarlo y llamarle. Hay veces que creemos que Dios está tan distante que necesitamos un micrófono más fuerte para que nos oiga. No, hermanos. Usted clame y Él lo oye. Si ya conoce sus pensamientos. Enoc buscó de Dios porque creyó que había un Dios. Creyó que no solamente había un Dios, pero que Dios se podía encontrar. Creyó que necesitaba a Dios, sino para qué buscarlo. Creyó que Dios lo iba a recibir, sino para qué buscarlo, si me va a rechazar. Pero creyó que Dios existía y creyó que él necesitaba de Dios y creyó que Dios lo iba a recibir y creyó que Dios lo amaba. Y creyó que Dios era misericordioso. Creyó que Dios estaba lleno de gracia y le daba gracia para tiempos difíciles. Creyó que Dios lo perdonaría y lo limpiaría. Creyó que Dios quería y podía cambiar su destino. Y todo eso lo consiguió porque creyó. Pero fue Dios el que hizo eso. Enoc solo creyó y Dios hizo todo eso en él. Hermanos, no es cuestión de lo que usted haga por Dios, es lo que Dios ya hizo por usted. Y si usted hace algo es porque Él ya lo hizo en usted y usted puede hacer algo para Él. Pero tenga cuidado que no lo hace como Caín. Que ahí viene a la iglesia desinteresado o ahí viene al altar a dejar su ofrenda. Y ahí está cantándole y alabándole. Porque cree que canta mejor que otros quizás. Yo sé que no son. Pero en 2 Corintios, Enoc confirma lo que dice en capítulo 5 y el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, Enoc nos está gritando y nos dice: no importa tu pasado, no importa tu parentela, no importa tu crianza, no importa tus fracasos, no importan tus limitaciones, debilidades, no importa. Lo que importa es que hoy vengas a Él. No importa el ambiente en que crecimos, podemos comenzar de nuevo hoy, este día. Comenzar de nuevo con una vida dinámica. Enoc es prueba, hermanos, de que Dios es grande para todos. Que Dios no ha cambiado desde aquel entonces hasta hoy. Que Dios es uno
que no está lleno de amor, es amor. No es uno que tiene poder, es uno que es poder. Enoc es prueba de que Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Enoc es prueba de que Dios vivifica, por más vil que fuimos, porque Dios escogió lo vil para avergonzarlo. Que es un Dios que anhela andar con nosotros y, más importante, hacer morada en nosotros. Enoc caminó con Dios, el objeto de su fe. Creyó, confió, lo honró, lo glorificó, lo elogió y testificó de él. Dio testimonio en su caminar, en su hablar, y Dios lo traspuso. Algún día vendrá el rapto, y esté en la tumba o no esté en la tumba, hará con nosotros lo que hizo con Enoc. Pero vale más que empiece a creer hoy. Hermanos, Dios no es nadie con quien jugar. Dios no es nadie con quien jugar, a Él no lo puede engañar. Miéntale todo lo que quiera, pero no lo va a engañar, porque Él sabe lo que está en sus corazones. Cuando les llame a que se pongan de pie y al ministerio altar que pasen, piensen bien qué van a decirle, porque Dios ya sabe lo que necesita. Y Dios ya sabe lo que está pasando en usted. Y Dios ya sabe los pasos que tiene que tomar para rectificar y hacer un cambio. Después de que nació Matusalén, Enoc empezó a caminar con Dios. Después del 23 de septiembre, quiero saber que ustedes empezaron a caminar con Dios, con una vida completamente entregada como sacrificio vivo, que llega a ser un olor fragante para Dios. No sea hipócrita. No juegue juegos. Es cosa seria. Dios merece toda su persona. Todo el tiempo. Pónganse de pie. Enoc no siguió ejemplo de otros hermanos. Él siguió al Señor. No siguió los caminos de otros. Él siguió el camino, que es Jesús. No dejó que otros determinaran su decisión. Él la determinó. He decidido seguir a Cristo. Enoc buscó de Dios. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana, en lo que queda de esta mañana, a buscar de Dios? Es decisión que usted tiene que tomar. Y si ya la está sirviendo, pregúntese que si la gente que lo conoce sabe que usted es hijo de Dios, ¿qué testimonio tienen de usted? Si usted les preguntaría, oye, tengo años de vivir aquí entre ustedes, ¿qué opinión tienen de mí? Muchos no nos atrevemos. Pero Enoc se atrevió. ¿Qué opinión tiene el mundo de la iglesia? Usted y yo podemos cambiar eso. Ministerio de altar. Voy a invitar que pasen. No tienen que venir a un siervo del Señor aquí, pueden pasar al altar. Hay de aqueo de salir del lugar cómodo donde estamos, incomodarnos un poquito. Dios se incomodó, dejó el cielo para venir a la tierra, y aún que no podamos incomodarnos por Él y venir a buscarlo. Dios tiene planes y son grandes.
Y el plan más grande que tiene Dios es que todo el mundo lo conozca y que nadie se pierda. Y usted es la luz que Dios quiere usar. ¿Está dispuesta a ser transparente delante de Dios? Heme aquí, Señor, tú sabes quién soy para que te engañes. Pero Dios, tal y como soy, aquí estoy. Algunos son religiosos. Creen que la religión lo va a salvar. La religión no ha muerto por nadie. Y la Biblia es muy claro cuando dice que de tal manera Dios lo amó a usted que dio a su Hijo unigénito para que si usted cree en Él, usted no se pierda. En Juan capítulo 14, el verso 6 dice: Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no busquen salvación por otro lado. No importa qué tanto ofrendan si el corazón no está allí y no está en Jesús. Dios no ve la ofrenda porque no la necesita. Él quiere ver su corazón entregado. Quiere ver su corazón abierto. Quiere ver su corazón lleno de Él, de su Espíritu Santo. Dios quiere ser número uno, hermano. Yo creo que lo merece, yo sé que lo merece. Quiere ser número uno en su vida. Quizás a usted ha estado en un estado de rebeldía. Quizás Dios no hizo lo que usted pidió, o no le fue como usted quería. Usted anda un poquito molesto con Dios. Piénselo bien, tiene derecho de molestarse con Dios. ¿Qué sabemos de Dios? Que nunca comete errores, que nunca miente. Y Él sabe lo que hace y por qué lo hace y a quién lo hace y a quién no lo hace. ¿Para qué corre? Además de eso, usted no puede alejarse de Él. Usted no puede cambiar que Dios deje de amarlo, porque Dios no puede dejar de amarlo, porque Dios es amor. Y Dios anda detrás de usted, eso deje de correr. O entréguese o olvídese. Pero deje de correr, porque no puede esconderse de Dios. No trate de hacerlo de Jonás. Jonás no pudo y usted menos. Dios tiene un propósito, no se ha dado por vencer. El hecho que todavía está respirando quiere decir que todo lo que respire alabe a Jehová. Y si usted no lo está alabando, es tiempo que empiece. Use esa respiración para algo más. Úselo para decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor.